Bueno, buenas tardes a todos. Queremos contarle que hoy tenemos a Nereida Ruiz, desde México, que va a estar compartiéndonos sobre un tema tan importante, ¿no? Ya nos está saludando aquí. Em, y ella es una invitada muy especial, ¿sí? Para este espacio. Y por supuesto que ella nos va a estar compartiendo muchas de sus experiencias. Quiero contarles que me encantó que cuando hablábamos de esta entrevista, lo primero que ella puso como parte de su formación, ella anotaba: yo soy mamá de 3 niñas. Entonces, eso me encantó porque tiene muy claro, ¿no? Cuáles son sus prioridades, cuál fue su principal enseñanza y formación. Así es que estamos súper contentos. Quiero contarles que justamente cuando ella habla, ¿no? De ser mamá de 3 niñas, queremos resaltar que justo en ese proceso, ¿no? De ser madre, de haber estado en esa etapa del embarazo, ella descubrió que en su cuerpo hay un diseño perfecto. Y ese diseño perfecto la llevó a sorprenderse de lo que podía hacer, ¿no? Entendiendo y escuchando sus propios tiempos y sus propios procesos, y quedó tan maravillada que ha dedicado mucho tiempo de su vida igual para seguirse preparando y formando en todo esto y seguir compartiendo con tantas mujeres respecto a lo que ella ha aprendido. Así es que bueno, sin más que decir, está con nosotros Nere y le damos la bienvenida. Ay, muchas gracias, Ana, muchas gracias. Sí, soy mamá, ese es mi principal trabajo. Sí, sí, en este mundo pues de precisamente ellas son las que me tienen aquí en este mundo, en este proceso, ¿no? De, de la maternidad, eso fue lo que me cambió. Eh, yo soy también, pues soy licenciada en educación preescolar, soy maestra de kinder, pero bueno, también tengo esta otra profesión, ser educadora perinatal, Sí, gracias a mis hijas, ¿no? A mis maestras de vida, son sí, ellas. bien, bien sorprendente, Nere, porque, bueno, ya más adelante nos contarás a qué tiene que ver con todas estas formaciones, pero Nere actualmente es educadora perinatal, ajá, es una profesional acompañante en el momento del parto. También estudió también con esa profesionalidad, todo lo que tiene que ver con la preparación física, ¿no? Para el momento del parto. Y actualmente, Nere, sigues estudiando, ¿no? Estás en la maestría Es de psicoprofilaxis. profilaxis perinatal. Sí, seguimos ya a otro nivel, ¿no? Ya como, ya eh, mm, en una maestría que me lleve a, pues a más, ¿qué más hay? No nos podemos quedar solamente, ¿no? Ahí, Claro. yo creo que ya cuando entras a este mundo dices, quiero a ver Mm, qué más hay, y empiezas a conocer, ¿no? Todo lo que, y nunca terminas, esa actualización, nunca terminas de prepararte, hay que ir claro. creciendo. Sí, claro, Nere, sobre todo también porque ahí se nota tu pasión, ¿no? Se nota que esta evidencia, este hecho, ¿no? Te sorprendió tanto, te tocó tanto en toda tu persona, que has continuado con esa preparación y has seguido aún documentándote, informándote. Y bueno, la verdad es que queremos tener este tiempo contigo para que en todo esto que de repente se convierte en una información más difundida o más común, ¿no? Como hemos estado en este ciclo de artículos en este espacio de Río, nos gustaría también conocer otra mirada de lo que tiene que ver con el parto, ¿sí? Y comúnmente, Nere, sabemos que el parto es sinónimo para muchas de dolor y de tormento, ¿no? Sí, es algo que se ha generalizado y que se ha pasado de generación en generación, o sea, y malas experiencias que se van platicando entre mujeres y esto nos lleva, lo socializamos mucho, ¿no? Entonces nos lleva ay, pues si ella tuvo una mala experiencia, a mí también me puede pasar, ¿no?
Y no, no siempre es así. El parto ha existido por los siglos de los siglos, si no, no estuviéramos aquí. ¿No? Es Si no, no cierto. hubiéramos evolucionado y no estuviéramos aquí, el cuerpo de la mujer está diseñado. Y relacionamos mucho, como dices tú, el parto sinónimo de sufrimiento, sinónimo de algo no quiero sufrir, no quiero ese dolor tan insoportable que me han platicado, no, eso no, ¿cómo voy a ponerme ahí a sufrir? Y realmente no. Y no nomás en el parto, en la vida, el sufrimiento es una opción. Tenemos la opción de elegir. No, claro, sí duele, no voy a echar mentiras, aunque hay mujeres que lo describen como un coliquito, ni fue para tanto, ¿no? Habrá mujeres que sí les ha tocado, pues hay unas que sí nos ha tocado, sí, un verdadero dolor, pues un dolor físico que no necesariamente tiene que haber sufrimiento. Son dos cosas bien diferentes, en el parto y en cualquier. Podemos también incluso, si lo comparáramos con otra situación en la vida, por ejemplo, cuando fallece un familiar y dices, híjole, es que es un dolor, no es físico, es un dolor del alma o incluso es un sufrimiento ahí sí. Estoy sufriendo porque no lo tengo, pero no me duele nada en el cuerpo. O sea, mi dolor es emocional. Ujú. Entonces, son dos cosas diferentes. El parto es dolor físico, pero depende de otros factores para que sea, no haya sufrimiento o no lo haya, ¿no? Es parte de cómo lo vivimos esta situación. Y sí, debe de ser algo sumamente importante tomarlo en cuenta porque una persona solamente nace una vez y de Es cómo verdad. nace repercute en toda su vida. Ya se está estudiando esto. Entonces, ¿cómo lo percibe? Y esto también puede repercutir incluso cómo lo viva la mamá en relación, cómo se adapta los primeros días con su bebé. Una mujer que, por ejemplo, haya pasado un parto muy traumático, un parto eh, con muchas situaciones difíciles, incluso hasta violencia obstétrica, que ya es un concepto que se maneja, eh, le repercuten en su estado emocional para poderse hacer cargo de su bebé y puede que ser una mujer que tenga más tendencia a la depresión postparto, por ejemplo. O sea, una situación difícil. Es bien importante esta parte que dices. Claro, entonces todo esto, ¿cómo está relacionado, no, Nere? Si bien tú hablas de que hay evidencia científica también, ¿no? Incluso que es una realidad que el cuerpo de la mujer está diseñado para ese proceso y que incluso el dolor, ¿no? Es diferente en cada mujer, ¿no? Dices que algunas un coliquito y otras que de verdad sí les dolió mucho más. Pero entonces tiene que ir acompañado de otros factores, ¿no? Para que la experiencia se convierta de algo terrorífico, porque muchas lo expresan así, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. O sea, es cómo lo estoy viviendo. Pero esto no es solamente el momento del parto, es como desde antes yo me tengo que preparar, incluso desde antes. Lo ideal sea que nos preparemos desde antes de la concepción, ¿no? Para ya recibir en todos los aspectos, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, prepararnos para recibir. Pero sabemos que eso pues no siempre sucede, o sea, es una realidad, ¿no? Pero bueno, desde el embarazo, desde el momento que sabemos que estamos embarazadas, ahí ya podemos nosotros hacer esa conciencia y decir, bueno, ¿cómo voy a recibir y cómo me puedo preparar para el nacimiento de mi bebé? Y para que sea una experiencia positiva y no negativa, ¿no? Entonces, buscar, yo siempre les digo a mis alumnas, evítense estas historias de terror que les platico. O sea, si alguien les quiere decir algo, ahorita no me lo digas. Informarnos con evidencia científica, lo que sí es real. Porque muchas mujeres pueden platicar una historia muy negativa, que sí son reales, o sea, y verdaderamente sí la pasaron mal, pero no sabemos el contexto en donde estaban. No sabemos qué tan medicalizadas estaban, e incluso hay medicamentos que pueden hacer que la mujer sienta más dolor. ¿Sí? Entonces, se las pusieron por alguna situación especial o en algunos casos se pone solo por protocolo. Y eso puede hacer que la mujer sí sienta un dolor todavía más fuerte de lo que es en realidad, ¿no?
Mira, eso que nos cuentas, Nere, es súper interesante porque nos hace mirar que lo que tradicionalmente se dice, ¿no? Que es asociado con el sufrimiento, no siempre tiene que ser así, ¿no? Sino mirarlo como un proceso, informarnos. Y también este escenario, ¿no? Que estás comentando ahorita que hablaste del medicamento, ¿no? Generalmente el escenario que se nos viene a la mente como mujeres cuando hablan del parto es eso, ¿no? Como una sala en el hospital, en donde generalmente las mujeres están canalizadas, ¿no? A una línea de suero que les están suministrando, que están siendo medicadas, que aparece ahí el doctor para hacerles esa valoración con el tacto para ver si el bebé ya está por nacer, como que ese es Ujú. el primer escenario, ¿no? Pero Sí, entiendo que en realidad no es el único escenario en el que se da el parto, ¿no? Tú cuéntanos un poquito sobre eso. sí, es que ese es el parto que lo que dices, o sea, mencionas parto y te imaginas luego así, una sala en el hospital, una mujer gritando, con las piernas acostada, con las piernas hacia arriba, Ah, sí. a lo mejor así con un montón de gente viéndote, que llega un doctor y te hace un tacto y llega otro y te hace otro tacto. No, esto no tiene por qué ser así, esto no es así. De hecho, pues antes, ¿cómo parían las mujeres? Parían en sus pueblos o en su casa, en un ambiente totalmente acogedor, en un ambiente con su familia, con la partera. Con la partera. Mi mamá, por ejemplo, la parieron en su casa, con una partera y fue un parto difícil. Y entonces, ¿dónde estuvo el cambio? ¿No? ¿Qué fue lo Sí, que pasó? ¿Dónde se perdió todo esto? sí. Sí, ha habido un exceso, sí, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, tenemos que voltear esto. Ah, ok. Estamos en Latinoamérica pasando un exceso de cesáreas. Estamos Mm, viendo un exceso de cesáreas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para verdaderamente salvar vidas debe de haber entre un 10 y un 15% de cesáreas. ah, Y ¿cómo andamos acá en Latinoamérica? Con un 50% y en algunos países más. En mi ciudad es muy alto el nivel de cesáreas, ¿no? En hospitales, acá se maneja mucho también el hospital privado, que es casi ah, siempre donde nos toca acompañar a nosotros partos y andamos con los números volteados. Andamos entre un 85, 80 oh, de cesáreas, de cesáreas. Entonces, todo lo contrario. Sí está difícil. Este otro escenario se ha ya socializado mucho la palabra parto humanizado, ok. que este es un concepto que a algunos médicos no les gusta tanto, porque pues todos los partos son humanizados, estoy tratando humanos. Pues, sí, cierto, ¿no? Pero bueno, no se refiere tanto el concepto a esto, se refiere el concepto de parto humanizado a un parto respetado, con un enfoque humanizado, centrado en la mujer como ella y su bebé son el centro de la atención. Todos Mm, los demás la rodeamos y la acompañamos y la seguimos en sus necesidades que esté presentando en ese momento. A lo contrario de un parto tradicional, que podemos decir, donde la mujer está acostada sobre su espalda, donde si nosotros nos ponemos y hacemos una encuesta y preguntamos, ¿qué querías hacer cuando estabas pariendo? Me quería levantar. Y todas se quieren ah, levantar porque es instintivo. Tenemos que partir que no estamos enfermas. Un parto, la mayoría de las veces, los embarazos son sin ninguna complicación. O sea, solo un embarazo sano muy probablemente va a ser un parto sano. ¿Sí? Entonces tenemos que partir desde ahí. Claro, sí hay complicaciones en algunas veces, pero no son la mayoría. Y para eso, bueno, en algunos casos nos vamos al hospital. Hay países donde la opción está de parir en tu casa con una partera. Y ah, son parteras profesionales, ¿no? Acá, por ejemplo, en México, no hay así como bueno, apenas está acomodando esto de ya el enfermero con especialidad en el parto, ¿no? O en la obstetricia, que ellas deberían de ser las parteras, pero aquí no, aquí lo atiende, o en Latinoamérica lo hace el doctor, el ginecólogo obstetra, pero según la OMS, un parto en casa no necesariamente puede ser un parto riesgoso. Claro, no todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido las mujeres
tiene la opción de parir en su casa, parir en la casa de partos o en el hospital. Y que siempre las de los complicados son para los hospitales. ¿Sí? Entonces, es que no estamos enfermas. Es parte de nuestra naturaleza parir. Lo Ay, traemos. excelente Sí. eso, Nere, eso que nos cuentas porque nos hace tener una visión diferente, ¿no? Como tú dices, no estás enferma. Incluso yo recuerdo mucho, fíjate que de niña, no sé si todavía se siga comentando, pero me acuerdo que la abuelita decía, vamos a llevar a tu mamá que se alivie, ¿no? Cuando estaba Ajá. por nacer. Me acuerdo mucho de eso cuando mi hermana estaba por Sí, nacer, que sí, sí. vamos a llevar a tu mamá que se alivie. Y es cierto, se alivia a alguien que está enfermo, ¿no? Desde Exacto. ahí esa concepción, no es una O el, enfermedad, es parte de. acá en el norte de México se usa mucho la palabra, ya va a sanar. Es que ya va a sanar. Ah, O sea, mira, y también, ¿quién sana? Pues alguien enfermo, ¿no? O sea, claro, entonces, claro. Y sí, ese es un concepto de alguna forma que tenemos muy común, pero es errado, porque como tú nos estás compartiendo ahora, es algo que forma parte de un proceso de vida de la mujer. Ajá. También nos hablas de que generalmente hay miedo cuando está lo del tiempo del parto, hay miedo por lo que tú dices, ¿no? Por las complicaciones, de que si es en casa no va a tener las herramientas, ¿no? O todo lo necesario para que el bebé sea atendido. Y lo que tú nos cuentas es que incluso en países más desarrollados se está dando otra opción completamente diferente, ¿no? sí, sí. Sí, nos llevan años, yo creo, de estudios acá a Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, o sea, claro, no todas se pueden tener un parto en casa, pues dependiendo, o sea, qué tan saludable estamos y mamá y bebés también, pues es dejar que el parto, una de las principales cosas es dejar que el parto comience por sí solo, si mamá y bebés también, ¿no? Mm, Entonces, sí, también es un enfoque de formación del médico. Tenemos excelentes médicos que se han preparado en la obstetricia, pero es para solucionar problemas. ok. Desgraciadamente no tenemos eso ahí. ¿Qué hago cuando no pasa nada? Pues un médico especializado que sabe del parto humanizado sabe que está sentado esperando, o sea, no hace nada. Entonces es que, y me ha tocado, por ejemplo, dar cursos así a médicos y me dicen, es que estoy aprendiendo a no hacer nada, a observar y a Ah, dejar que la mujer actúe. Eso es un parto humanizado. Porque la mm, que lleva ahí la batuta, o sea, la que lleva la guía, es ella. ¿Y cómo? Aquí es donde entra esta parte de que el dolor no es el enemigo. El dolor es el que te va a guiar, cómo te vas a mover, qué vas a hacer, porque una de las ventajas del parto, de recibir y de sentir esto, es que tu cuerpo te está diciendo hacia dónde te vayas, hacia dónde me voy a mover. Es que ahora necesito levantar más la pierna, mi cuerpo me está diciendo, porque mi bebé necesita, está bajando de ese lado. Entonces muevo una pierna, muevo otra. En esto va el enfoque del parto humanizado a que sea un parto libre, donde no se le esté diciendo a la mujer qué hacer, que ella al tú autoconocerte y al escuchar tu cuerpo, tú vas a ir viendo cómo te vas a mover, qué necesita, tu cuerpo te va a guiar y esa guía es el dolor, de lo que estás sintiendo tu cuerpo, es el que te va a decir muévete para acá, muévete para allá. Fíjate que ay, qué increíble, Nere, qué increíble porque además de que tú experimentaste un parto así, ajá, has estado acompañando también esos partos y entonces haces registro de todas esas experiencias y qué bueno, me gusta resaltar esa parte en donde el dolor no es el enemigo, sino tu amigo, ¿no? Es tu aliado, ¿no? así Y es. también qué importante, como tú dices, que vaya esa evolución, ¿no? De los recursos médicos de una intervención a una observación nada más o a un acompañamiento, ¿no? A una supervisión. Sí, porque cuando se actúa, cuando se está actuando de más, le podemos decir, cuando no lo, hay intervenciones que tienen que ser, sí o sí, porque son las que nos están ayudando a prevenir que algo pase. Por ejemplo, el monitoreo fetal de los latidos. El latido del bebé es el que nos va a avisar si algo no está bien, si algo se está saliendo
de lo normal. Y eso es lo que nos avisa. Por eso se está monitoreando constantemente al bebé. Lo que se recomienda es que sea un monitoreo intermitente, que no esté conectada, acostada a un aparato que no te va a dejar moverte. Entonces, así es como una de las intervenciones que sí se tiene que hacer es el monitoreo fetal. Pero hay otras intervenciones que solamente debieran de ser si son médicamente necesarias, porque el riesgo de usarlas, o sea, tienen efectos secundarios y el riesgo de usarlas debe ser menor a no usarlas. Por ejemplo, puede ser esto de la oxitocina, esta hormona artificial sintética que se pone por vía intravenosa, que es el goteo que les ponen, y esto hace, una de las cosas es que ya interrumpe el proceso normal de las hormonas, porque el poder que tenemos las mujeres para parir son las hormonas. Ya viene todo completo en el paquete, ya lo traemos el kit, nuestro cerebro lo puede hacer, pues manda todas esas señales cuando ya van a ser el bebé. Pero cuando se ponen, por ejemplo, llegar a un hospital y decir, sí, ya está en, no sé, fase, no sé, pudiéramos decir, ya está en fase activa, y le ponen oxitocina sin ver qué más está pasando, cuánto tiempo lleva, solamente por haber llegado a ponerlo para apurar, para que sea más rápido y nos desocupamos. Ahí yo puedo ocasionar un daño, un riesgo, o hacer que la mujer tenga más riesgo de llegar a una cesárea si se pone un medicamento. O estas experiencias de terror que eran insoportables. Por ejemplo, este medicamento lo que hace es generar contracciones, contracciones, y el cuerpo pues no descansa, las percibe mucho más fuertes. La mujer segrega oxitocina natural. La oxitocina es una hormona que la hemos vivido en diferentes partes de nuestra vida. Es una hormona que es la que nos hace sentir así el amor. De hecho, así se le dice, la hormona del amor. Entonces, esta hormona en el momento del parto, pues viene con cantidades más fuertes, hace que el útero se contraiga y después hay un descanso, porque vienen todo lo que son las beta-endorfinas. Son otro grupo de hormonas que hace que te relajes. Y entre contracción, sube la contracción, baja la contracción y se relaja la mamá. Cuando hay oxitocina sintética es contracción. Y es así como que ya, háganme cesárea, pónganme anestesia, pónganme algo porque esto no lo voy a soportar. Es normal, es humano. Sí, o sea, pedir ayuda, claro. Claro, entonces, y termina por agotarlas, ¿no? También me imagino esa escena. Sí, o sea, o de plano que no le guste al bebé y digan, hey, ya me cansé yo también, sáquenme rápido, porque si no, entonces podemos ocasionar. Y hay momentos en que se justifica que se tenga que poner. O sea, qué bueno que existe, porque en algunos casos, si se pone en el caso correcto, pues lo que nos va a ayudar es evitar una cesárea, tal vez. O sea, ayudarle a que se generen esas contracciones para que sí se dé el parto de la forma natural, ¿no? Y sí, pues cada medicamento o cada intervención médica tiene su riesgo. Por eso debe de ser muy valorado cómo se usa, no solo por protocolos. Oh, muy bien, claro, eso es importante, como saber qué intervención hacer, pero en base como a una observación correcta, ¿no? No solo mecanizada, ¿no? Eso es algo también muy valioso que entendemos. Y que como nosotras, como usuarias, como pacientes, también podemos decidir. O sea, ser parte, a eso también se refiere el parto humanizado, eres parte tú también de la decisión. Y ¿qué puedo hacer? Pero para eso tengo que conocer. Eso. ¿Para qué sirve cada cosa? O sea, ay, sí, pues aquí estoy, hágame lo que quiera, doctor, aquí estoy. Aquí, hágame el parto. Cuando yo escucho eso, digo yo, no, el parto no lo va a hacer el doctor, el parto eres tú. Tú vas a parir. Ahí es donde entra esta responsabilidad que debemos de tener como pacientes. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. En general, todas las personas. Llegar y darle toda la responsabilidad de tu vida al doctor sin tú haber hecho nada, es también como un poco injusto, lo siento yo. Sí. O sea, tengo que también tomar parte de qué estoy haciendo para que esto salga de la mejor manera. Pues hacer todo lo que esté en mis manos. Eso. Cuidarme, alimentarme bien, hacer ejercicio, ser responsable con mi vida y con mi salud.
Y no solamente voy a que, ay, sí, aquí solucióneme todo, ¿no? Todo Entonces, fácil, ¿no? Tienes a lo razón, Nere. Todo fácil. Quiero súper resaltar también esto que tú me dices, que ya viene todo el paquete incluido, ¿no? En el cuerpo de la mujer, ¿no? En el diseño. Y entonces también, no sé, me pienso en relacionar todas esas experiencias terroríficas con una falta de responsabilidad previa para informarnos, ¿no? Entonces podemos ver ahí que debemos de ser diligentes y no negligentes, tomar mi responsabilidad de conocer y como dices, mirar también que los protagonistas aquí en este proceso son dos, la mamá y el bebé, ¿no? No solamente la mamá, no solamente el bebé, sino ellos, y por lo tanto es necesario conocer, ¿no? El proceso. Sí, es bien importante, de las dos partes, o sea, tanto el médico como la mujer tiene que conocer cómo funciona su cuerpo, tiene que saber. Una de las cosas, por ejemplo, es cómo voy a detectar que ya estoy en trabajo de parto y a qué momento me voy al hospital. Claro. Hay mujeres que no saben pues no, nunca hemos sentido una contracción y no sabemos cómo es, pero sí hay cosas que podemos detectar, que no es, cómo va a cambiar nuestro cuerpo. Ay, estoy sintiendo algo rarito, ya estoy sintiendo que aquí en mi cuerpo están pasando cosas. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto de irme al hospital? Para poder evitar intervenciones innecesarias, para no estar tan desesperada, para estar más tranquila. Cuando yo conozco lo que pasa en mi cuerpo, cuando conozco mi cuerpo, esos niveles de estrés van a bajar y todo va a fluir mejor. ¿Sí? En cambio, si yo estoy, ya se me una contracción, ya se me rompió la fuente, vámonos al hospital todos, corriendo, porque ya esto es una emergencia. No, ni siquiera eso. O sea, ya sé, se me rompió la fuente, pues ya me dijeron que era normal. Entonces ya sé que esto es normal y no es, doctor, ya se me rompió la fuente. Entonces, Sí, ¿no? ok. Entonces le aviso al doctor, ¿no? Es esta parte de autoconocernos, de saber qué va a pasar. Disminuir Okay. nuestros niveles de estrés, que es algo bien importante. Sí, qué ¿Cómo lo importante puedo esto. hacer? Sí, qué importante esto que nos dices, Nere, porque como otra vez resalto, ¿no? Amplía nuestra visión sobre este tema. Ajá, amplía nuestra visión. Si bien es cierto que ha habido experiencias difíciles, tenemos que mirar qué nos toca, ¿no? De qué somos responsables. Eso es importante. Y Sí, bueno, Nere, me gustaría ahora que nos hablaras de algunos términos que de alguna forma para nosotros son novedosos, ¿no? Como uno de ellos mencionaste violencia obstétrica, también mencionaste que hay personas que se forman como educadoras perinatales, ¿no? Y también el concepto de dula, ¿no? O acompañante profesional. Cuéntanos un poquito sobre esos temas que son novedosos. bueno, ¿por dónde empezamos? Violencia obstétrica fue la primera que Ok, mencionaste. sí. Este término se ha venido manejando últimamente y bueno, por lo menos en México está aquí como dentro de los derechos de la mujer, ¿sí? Y la mujer tiene derecho a decidir, tiene derecho a que se le respete. Estamos en el parto, hay tantas historias y es tan fácil vulnerar esa a la mujer. Estamos en un momento tan sensible donde no, a veces no puedes tomar decisiones de todo lo que sientes y de cómo te desconectas. Llega un momento en el parto donde te desconectas de lo que, de la realidad. Y eso está bien y es parte de la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo, porque en ese momento debiéramos que todo nuestro ambiente esté propicio para que nuestro cerebro racional se desconecte y solamente esté el instinto, porque en ese momento somos mamíferas, ¿no? Somos lo más mamíferas que vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? En el parto. Así debiera de ser. Pero, ¿qué sucede? Si llegamos a un lugar donde de por sí un hospital ya huele, o sea, ya huele a hospital, esto te estresa un poquito. Y Sí, luego si llegas, sí. señora, acuéstese, le voy a hacer el tacto, no grite, va a asustar al bebé.
yo le voy a hacer daño a mi bebé si grito. Cuando no estás gritando, o sea, estás gimiendo, imagínate, y nosotros lo comparamos mucho, el parto es un proceso de nuestra sexualidad, es como cuando tenemos relaciones sexuales. Necesitamos estar en un ambiente acogedor, en un ambiente, no podemos hacer el amor si nos están viendo, si nos están regando, dale, ponte así, ¿verdad que no? O sea, no lo vamos a hacer. Necesitamos un ambiente seguras, tranquilas, como todos los mamíferos. Una mamífera que va a parir, va y se busca su lugar segurito, su nidito, Íntimo. así no íntimo, pues así. Entonces llegar a un hospital de por sí ya no es tan íntimo, llegas y que te estén violentando y que te estén diciendo, señora, cállese, que se acueste, señora, si puja así, se va a asustar a su bebé, lo va a matar, ¿eh? O sea, va a ser su culpa. O sea, qué grave esta parte, ¿no? Y esto es violencia obstétrica, ¿sí? O que te hagan un corte en el perineo, una episiotomía, cuando no la necesitabas y no se ven las consecuencias que va a tener en un futuro una episiotomía. Esto también es parte de todos los procesos. Entonces, lo principal, centrado en el respeto, tanto en la mamá como en el bebé. Eso es bien importante, ¿no? Y saber mis derechos como paciente. Ese es otro. No sé si me di a explicar lo que es la violencia Sí, obstétrica, ¿no? Está tan clarísimo. normalizada, sí, Exacto. y se pasa de generación, o sea, las amigas, no vayas a gritar porque no te van a hacer caso. O sea, o incluso, o sea, tienen prohibido que tienten a la paciente, porque, o sea, se va a agarrar de ti, en ese momento lo que quieres es apoyo, alguien que esté contigo y tomar una mano. Y ahí es donde se deshumaniza el trato, pues, ¿no? Entonces, hay que estar muy consciente cuáles son mis derechos, conocer, ¿no? El otro concepto que me decías, lo que es la educación perinatal, las educadoras perinatales somos personas, hombres como mujeres, nos preparamos para informar no solamente a la mamá, a la pareja. Una mujer debiera de estar acompañada por alguien de total confianza en un parto. Sabemos que pues, las mismas infraestructuras a veces en hospitales públicos no lo permiten, pero sí es importante, pues ya, si no se puede que entre un familiar tuyo, pues que el personal sí esté capacitado para dar ese trato humanizado, ¿no? Lo ideal es que esté contigo un familiar. Pero bueno, la educadora perinatal informa a las parejas sobre todo este proceso del nacimiento, incluso desde la sexualidad, desde más atrás, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo preparar? Y tenemos un campo de estudio también, incluso en la educación sexual. ¿Cómo podemos preparar a esta responsabilidad de nuestra sexualidad? ¿Cómo vivir con nuestra sexualidad con responsabilidad, con libertad, pero con responsabilidad, ¿no? Y pensando no solamente, no verlo tan banal, o sea, tiene todo su porqué con evidencia científica, pero siempre avalado por evidencia científica, porque es algo muy, muy importante. Pero pues esa es la función, informar sobre todo, Muy ¿no? bien, muy bien. Y la dula Sí. o acompañantes profesionales del parto somos casi siempre mujeres. A mí me ha tocado mujeres, la verdad no me ha tocado hombres hasta ahorita. Pero de hecho viene del griego que quiere decir servidora o sirvienta. Entonces somos mujeres o personas que acompañamos a la mujer y a la pareja en el trabajo de parto. Estamos con ella desde antes, la acompañamos desde el embarazo, desde conocer su plan de parto, desde apoyarla, viendo sus preferencias, y algunas mujeres hasta quieren hacer su ritual muy especial para el nacimiento, pues desde ahí se le acompaña. Todo o sea, esta información antes, durante el trabajo de parto y las horas que dure, y hasta con la lactancia también. Esta es otra parte, que nos ayudamos también con el proceso de la lactancia, ¿no? Ay, qué En increíble eso. algunos casos, ¿no? Si tienes la capacitación, claro, si no la tienes, pues hay que derivar con alguien que sí, ¿no? Pero en realidad es acompañar el proceso del parto, y hay dula de posparto también. Entonces, es eso otra formación, ¿no? Pero sí, es ese acompañamiento,
esa amiga, le podemos decir, esa amiga que Eso. te va a acompañar y que te va a apoyar y que nunca toma decisiones, nunca estamos por encima del médico, no, no checamos presión, no checamos Ah, ok. nada médico, nada. Somos un apoyo físico y emocional solamente. Ah, Y sí conocemos algunas técnicas, pues para lidiar con el dolor de forma natural, para, no sé, visualizarnos, haciéndolo que el ambiente, cuidamos mucho el ambiente, que este ambiente que mencionaba ahorita de que se desconecte el cerebro para que sea racional, pues lo cuidamos mucho para que se dé este proceso. Pues entonces eso es lo que hacemos. qué trabajo tan maravilloso, Nere. Esto que también hablas sobre el concepto de servir, ¿no? De ser servidora, de ser alguien que acompaña y da ese apoyo físico y emocional eh, con, con preparación, ¿no? Con información, ¿no? Porque esa es yo creo que también la gran diferencia. De verdad que me quedo súper maravillada con todo esto que cuentas. Y no sé, me pongo a pensar, ¿no? Si yo te dijera el día de hoy, Nere, estoy embarazada, ¿cuáles serían, qué sería lo que tú me dijeras? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Es informarte, o sea, tomar conciencia de mi salud es lo más importante, o sea, prepararte física, mental, emocional, espiritualmente para todo el recibimiento de tu bebé. ¿Qué quieres para tu bebé? ¿No? Visualizarlo, conectarte. A muchas mujeres a veces se les puede hacer difícil conectarse con su bebé en el embarazo. Es normal. Y te diría también, si tienes el miedo, no le saques la vuelta al miedo. El miedo es normal y es parte de nuestra vida, pero el miedo, este miedo que nos lleva a buscar una solución, este miedo que no paraliza, es normal, es aceptarlo y decir, sí, tengo miedo, pero para eso voy a buscar. Y eso te puede ser muy positivo porque te va a ayudar a buscar situaciones. Y la información definitivamente, o sea, si puedes tomar un curso de preparación para el parto sería excelente. Si no, hay libros, hay páginas de internet, hay muchas cosas que te pueden ayudar a, Ujú. a, a informarte, a recibir pero cuidar mucho que sea basado en evidencia científica. Eso es bien, porque esté actualizado. La medicina cambia constantemente y por eso tenemos que estar en constante estudio, estamos actualizando y actualizando y actualizando porque esto va cambiando. Lo que antes era, ay no, pues esto así tienen que ser las cosas. Por ejemplo, hace, no sé, 40 años decían que la fórmula era lo mejor del mundo, mejor que la leche materna. Y ahora se sabe que eso no es así, que nada va a sustituir a la leche materna. ¿Sí? Claro. Entonces, a lo mejor lo que te platicó tu mamá no es lo mismo que ahora hay. Y me ha tocado. Yo en mis cursos de preparación para el parto doy una clase para los abuelos, para Ah, buenísimo. desmitificar todas esas ideas que traen las mamás. No, pues es que así fui conmigo y no pasó nada. Mira, aquí Es- estás vivo, aquí estás muy bien. Mira qué sí, bien te fue. Sí, pero ahora hay otras cosas. Entonces, claro. ni siquiera, y ahí es donde a veces se dan cuenta que sufrieron violencia obstétrica y no lo Mm, sabían. ujú, ujú. Dicen, Claro. Porque se normaliza, como tú lo dijiste, ¿no? Entonces, mira, qué importantes recomendaciones, sobre todo, Nere, porque en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas mujeres que están embarazadas y están con el pánico incluso de no querer ir a ningún hospital, ¿no? De no ser atendidas. Y esto que digas que hay recursos que están disponibles, ¿no? Y hay sí, personas, muy por ejemplo, importante. preparadas, claro, y personas preparadas que dan cursos como tú, ¿no? Por ejemplo, saber que podemos acudir a ese recurso, que tenemos esa opción, ¿no? Que tenemos que reconceptualizarnos, que el miedo en realidad muchas veces hemos dejado que nos paralice en lugar de movilizarnos y que este sea un nuevo tiempo para que cambie nuestra perspectiva sobre las cosas que representan un milagro, ¿no? Que así son, un milagro. Así es que, Milagro, Nere, sí. agradecemos tanto este tiempo, todo tu conocimiento, tu disposición y nos encantaría al final, ¿no? Tener forma de contactarnos contigo. Hay personas que hoy escucharon, ¿no?
todo lo que tú nos contaste y bueno, que sepan que estás en redes y que de alguna forma estás ahí presente para asesorar, acompañar, aconsejar a quien lo Estamos. necesite, ¿no? Sí, sí, aquí estamos. Sí, tenemos pues nuestra página en Instagram, Centro Mimba, Muy así bien. es como se llama mi centro. También estoy en Facebook como Centro Mimba y también me pueden encontrar como Nereida Ruiz León. Así estoy. Entonces, Perfecto. estoy en México, estoy en el estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. Entonces, pero estamos, bueno, las redes nos acercan, ¿no? Este Exacto. internet maravilloso nos ha acercado tanto y también nos hemos tenido que adaptar, dar cursos en línea, pues porque por la seguridad, sobre todo de las embarazadas, pues tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Nos Así es. tocó, sí, hacer historia, pero tenemos la ventaja. A lo mejor en las pandemias pasadas, no sé cómo le harían sin internet. Yo digo, Tienes razón. bueno, creo que fuimos bendecidos porque nos Es tocó cierto. vivir una pandemia con internet, así que Con estos nos recursos. ayuda. Tienes Así razón, es. Nere. Muchas gracias por tu tiempo, Nere. Y al final, estos datos que nos das de tus redes, los vamos a tener aquí en el videíto para que las personas, bueno, puedan mirar que hay otra opción siempre, ¿no? Una mirada diferente, rompiendo esquemas. Te agradecemos mucho, Nere, Para por todo este servirles. tiempo. Un abrazo de norte a sur y de sur a norte. Sí, ¿No? sí, muy en el Estamos, norte acá. exactamente, estamos a muchos kilómetros de distancia, pero gracias a Dios por estos recursos tan increíbles. Ujú. Así es, un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gracias bendiciones. a ti, Nere. Muchas gracias a ti.